Bueno, chicos, hoy vamos a continuar con nuestro curso de estética y vamos a trabajar lo que tiene que ver con la definición etimológica de esta ciencia o disciplina y que además vamos a trabajar también los dos ámbitos de estudio de dicha ciencia, además su relación con algunas otras disciplinas filosóficas con las cuales se apoya para entender su objeto de estudio o desglosar de una manera mucho más reflexiva el objeto de estudio. Y para eso debemos entender que estética como una disciplina filosófica y como todo, este, como toda ciencia, pues tiene ciertas raíces etimológicas de las cuales están relacionadas o que parten de lo que van a ser las raíces etimológicas del griego. Cuando nosotros hablamos de estética, tenemos que referirnos a ciertos conceptos griegos como estética, que tiene relación con la sensación y la percepción. Sin embargo, también debemos entender el concepto de aistesis como una sensación o sensibilidad. Cuando nosotros relacionamos estos conceptos griegos que parten de la raíz etimológica de la ciencia que va a ser la estética, bueno, tenemos que hablar acerca de una relación como una reflexión de lo que va a ser arte y belleza, de los cuales, si nosotros vemos la raíz etimológica, pues tiene que ver con la sensibilidad que tienen estos con respecto a los sentidos. Y es que cuando nosotros hablamos acerca de los sentidos y su definición etimológica de la estética, pues entendemos que es una relación o una reflexión acerca de los sentidos por los cuales el hombre adquiere ciertos valores o ciertas sensaciones, de las cuales hace o obtiene una cierta sensibilidad con respecto a los ámbitos de estudio de la estética, claro. Y por esa razón nosotros vamos a ver cómo esta relación de la reflexión del arte y la belleza van a tener una relación directa con la naturaleza como parte de estos ámbitos de estudio, donde se va a calificar a la naturaleza como algo bello o sublime. Eh, y cuando hablamos de algo bello o sublime, debemos entender que lo sublime es algo que prácticamente no se da como un concepto, sino más bien ya en la práctica debemos entender que es algo un poco indefinible en el aspecto, ¿no? Cuando hablamos de un atardecer, por ejemplo, pues prácticamente nosotros vemos o tenemos esa sensación de belleza, esa tranquilidad que no la podemos definir, simplemente nos quedamos pasmados por tan gran belleza que tiene ese atardecer y que se vuelve algo sublime. Aunque también podemos entender que en el arte creado por el hombre podemos también entender esa sublimidad, ¿no? O sea, son aspectos que no podemos entender de una manera muy, digamos, conceptual, sino más es más de sensibilidad, como lo bien lo remarca el concepto etimológico de la estética. Por eso este ámbito de estudio es un poco complejo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con el concepto de catarsis también, que es otro aspecto del placer estético y que está relacionado con este segundo ámbito de estudio que tiene que ver con el objeto fundamental de lo que va a ser la estética. Y es que al final de cuentas, tanto naturaleza como arte van a ser los dos ámbitos sustanciales para el objeto de estudio de la estética. Por eso les decía que el objeto fundamental de la estética tiene que ver con ese aspecto sublime y esa sensibilidad y sensaciones de la percepción que tiene el hombre para con este tipo de ámbitos de estudio. Y esto de la naturaleza y el arte nos va a permitir que la estética se conforme como una disciplina filosófica, donde esta disciplina filosófica nos va a ayudar a entender o a reflexionar, como bien el concepto de filosofía cuando estudiamos esta disciplina, hablamos acerca de la duda, del asombro. Bueno, pues aquí entra ese aspecto de la estética cuando nosotros vemos asombrados cómo es una representación sensible de un pintor, de un dramaturgo relacionados con algún objeto u obra de arte, pues está relacionado con esa. Por eso esta sensación o esta
esta cuestión de los ámbitos de estudio van a estar relacionados con esta disciplina filosófica. Y es que al final de cuentas, esta disciplina filosófica nos va a ayudar a explicar y analizar las experiencias de lo que tiene que ver lo bello con el arte, porque al final de cuentas, cuando nosotros entendemos estos sentidos que nosotros los vamos a ir relacionando con el arte o con la parte sublime de estas obras de arte, sean arte, o sea, belleza natural o belleza artificial creada por el hombre, al final de cuentas nos asombramos y a veces no lo entendemos por lo complejo que podría ser. Sin embargo, esta disciplina nos va a ayudar a explicar y analizar esas experiencias que tiene el hombre con el contacto con la creación y con la expresión y la forma en la que se expresan dichos autores o artes plásticos o músicos con respecto a esta experiencia que han adquirido y que han desarrollado y que han este, compartido con otros con respecto a lo que es bello y lo que es el arte como tal. Por eso esta disciplina, al final de cuentas, va a estudiar, después de analizar eh, estos aspectos de explicar y analizar las experiencias, pues va a estudiarlo todo lo que tiene que ver con los efectos que tiene que ver la belleza, pero si nosotros nos damos cuenta, también tiene que ver con la belleza, pero también con la fealdad. Dentro de la fealdad también vamos a encontrar aspectos estéticos. Entonces, como puede ser que un huracán haga destrozos en algún cierto lugar, pero esa forma de destrozar o esa forma de dejar todo en desorden puede adquirir una parte bella, ¿no? Como podríamos experimentarlo. O un tornado en toda su estructura, en sus formas, en sus colores, en sus avatares, digamos, pues puede conservar esa parte de la belleza como tal. Entonces, la estética no precisamente estudia o va a explicar y analizar esas experiencias de lo bello con el arte, sino también en la parte de la fealdad. Hay una parte en los criterios de la estética donde vamos a ver ese aspecto un poquito más adelante con mayor detenimiento, pero por el momento solamente podemos decir que la estética es una disciplina filosófica que al final de cuentas estudia esos aspectos de belleza y de fealdad. Y para lograr estos aspectos, la estética, como toda ciencia, va a estar apoyada por otras disciplinas o por otras ciencias que van a ser la ontología, la ética y la gnoseología. ¿Y qué tiene que ver la estética con estos aspectos? Bueno, o cómo se relaciona esta disciplina. Bueno, en el caso de lo que va a ser la ontología, hablamos de la ontología partiendo de sus términos, o sus raíces etimológicas de ontos, que tiene que ver con el ser, y logía, como todos sabemos, tiene una relación con respecto al estudio y ciencia. Cuando nosotros hablamos de la ontología es que debemos entender que es una ciencia que tiene como objeto de estudio el ser en general, partiendo de esta forma en sus componentes metafísicos, o sea, hace lo que tiene que ver al interior del ser, esa forma en la cual nosotros no podemos describirlos o es la parte inmaterial que podemos desarrollar para poder tener esa sensibilidad de los sentidos de las cuales hablábamos dentro de la experiencia de su definición etimológica de la estética. Por eso es importante entender lo que va a ser el aspecto metafísico, porque va más allá de la apariencia física, o sea, hace apariencia material de lo que podemos nosotros buscar en los seres, en sus representaciones, sus comportamientos o sus representaciones, tanto abstractas como intangibles, o sea, hace lo que a veces se nos eh, complica entender dentro de ciertos razonamientos, pero que dentro de esas representaciones está algo que se quiere representar o se quiere sensibilizar a partir de una percepción del artista. Por eso debemos entender esa parte. Y eso tendría que ver con la ontología. Por otro lado, vamos a tener a la ética, que es una disciplina que proviene de lo que va a ser el término ethos, que si nosotros recordamos nuestro curso
ética o que tenemos en los primeros semestres, pues vamos a darnos cuenta que es una ciencia que proviene del término ethos, que significa costumbre, que al final de cuentas, esta disciplina, más allá de las costumbres, y que tiene que ver con los aspectos clásicos griegos, donde se moralizaba a la gente con ciertos valores y ciertas relaciones con obras dramáticas. Bueno, el ethos que vamos a trabajar pues tiene que ver con la relación entre los actos del comportamiento del ser, pero esto es con un aspecto moral y digamos que de este ser o este ente, este, que tiene su propia forma de moralizar a las personas. Entonces, prácticamente la ética, si nosotros lo recordamos, es esa forma, ¿no? Es los aspectos morales y del buen comportamiento de lo bueno y lo malo, en relación con esto. Y nos vamos a dar cuenta porque en ciertas obras artísticas podemos determinar ese aspecto, ¿no? Y por último, la relación que va a tener con la gnoseología, o bien llamada teoría del conocimiento, que muchos sí han dado a la tarea de estudiar un poco qué es la filosofía. Bueno, pues ahí también lo vamos a poder localizar. Con este aspecto de la teoría del conocimiento, en el cual tiene mucho que ver esta ciencia de la gnoseología. ¿Por qué? Porque proviene del término gnosis, que tiene que ver con el conocimiento, y logía, recordemos que significa ciencia o estudio, y que para el caso de la estética tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gnosiología, primero debemos de entender que tiene como objeto de estudio ciertos aspectos como lo que va a ser la esencia, los fundamentos, los aspectos o alcances que estos fundamentos pueden entenderse, las limitaciones, el origen y la evolución del conocimiento. Y es que la evolución del conocimiento se va a ir desarrollando de acuerdo a lo que nosotros podamos o queremos alcanzar. Y cuando nosotros hablamos del objeto de estudio de la gnosiología, pues simplemente debemos entender que la teoría del conocimiento es un cúmulo o muy extenso, digamos, donde nosotros podemos indagar. Y es que al final debemos de analizar estas diferentes modalidades en tres aspectos. Como bien les decía hace rato, tenemos que ver con la percepción, que si se dan cuenta, dentro de la definición etimológica de estética, pues ahí está la percepción, el recuerdo, la imaginación, que es muy importante, y lo que va a ser el pensamiento, ¿sí? En aspectos intelectuales o no tan intelectuales, como podemos decir que la estética no precisamente, o las obras artísticas o el arte tiene que ver con el aspecto intelectual, sino va más allá. Entonces podemos entenderla de esa manera. Y por último, podemos hablar de que la gnoseología, o llamada teoría del conocimiento, tiene que partir de tres premisas, de las cuales tienen que ver con el saber qué queremos saber, y el conocer, y el saber cómo. Y es que todas estas experiencias, y si nosotros lo anotamos, son experiencias del conocimiento y conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano va adquiriendo, digamos, cierto conocimiento a través de ciertas experiencias. Entonces, todo radica en lo que el hombre o el ser humano experimenta a partir de ciertas cuestiones vividas o ciertas relaciones que tiene en su vida cotidiana o dentro de su misma evolución del conocimiento. Así que por eso la gnosiología tiene mucho que ver con estos aspectos de la estética dentro de sus quehaceres como disciplina filosófica. Y bueno, chicos, esto sería todo por el momento con respecto a la estética, su definición y la relación con otras ciencias. Nos vemos y hasta pronto.